la provisión para eso. El Señor nos mostró que oráramos sin cesar. Orar no es un rezo, orar es una expresión que sale de nuestro corazón al corazón de Dios. Y por esta razón, pues, eso le encanta al Señor. Dice que le gusta que oremos, porque Dios es un Dios comunicativo. Dios no es un Dios privado, sino que es un Padre, y como Padre es comunicativo. O sea que vamos a ver nosotros, y voy a quitar esto porque yo quiero verlos a ustedes. ¿Sí? Y por esta razón hoy pues voy a hablar sobre orar sin cesar. No se asusten, no vamos a estar orando todo el tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay 4 factores que Dios dejó establecido en cuanto a nuestra comunicación con Él. O sea que el Señor no nos dejó ni huérfanos, ni nos dejó pues ignorantes. Dios quiere un pueblo entendido, un pueblo sabio, lleno de la sabiduría de Él, porque somos hijos. Y tal padre, como dice, tal palo, tal astilla. De tal padre, tal hijo, ¿verdad? Y así como Él es un Dios comunicativo, nosotros somos también comunicativos, primeramente, pues con el Señor y unos con otros. Por eso, en los 10 mandamientos, vamos siempre a ver, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, donde dice, y yo sé que lo tenemos que saber de memoria, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando estaba allá en Israel, yo veía que todos los judíos ahí en el Muro de los Lamentos, todos, oraban así. Y yo decía, ¿por qué harán así? Por todos, hasta los niños. Yo decía, porque ustedes los ven a todos así, ¿verdad? Y a las mujeres también. Bueno, no tanto las mujeres, pero más se ven los hombres. Pero a las mujeres también lo hacen. Y yo, ¿y por qué harán así? ¿Será algo que a mí se me ha faltado y yo no lo sé? Déjame averiguar. Y entonces el guía de nosotros, como era judío, digo, ¿por qué se mueven así? Dice, porque ellos saben que tienen que amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza. Entonces ellos muestran la fuerza de esa forma, así. Por eso ustedes los ven así moviéndose, no es una postura, sino que ellos creen que es la forma de mostrar la fuerza. Y bueno, no tienes que hacerlo, por supuesto. Nosotros pues sabemos que la fuerza es todo nuestro corazón y todo nuestro deseo y todo nuestro ánimo para adorarle. Sabemos que el Señor nos mostró 4 formas bien efectivas de comunicación con Él, que es a través de la oración, a través de las escrituras, a través de la alabanza y de la adoración. Son 4 factores importantes en el pueblo de Dios, que eso no puede faltar. Por eso vemos que hay música en la iglesia, vemos un momento de liturgia, o sea que todo el mundo está, tú sabes, meditando, adorando a Dios. Adorar es amarle, adorar es amar intensamente, es amar sin límite. Por esa razón dice, amarás al Señor tu Dios, como decir, adorarás, lo amarás. Como a veces oímos a veces personas que dicen, yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi madre, ¿verdad? Eso es lo más alto en el nivel del amor. Y ese es el amor que el Señor está construyendo, porque lo está construyendo en nuestros corazones para que lo amemos a Él más que todas las cosas. Lo primordial es Él. Después todas las cosas van en el orden, ¿verdad? Pues dice, y amarás a tu prójimo de la misma forma que te amas a ti mismo. Eso es podemos decir, un poquito difícil. Si son chéveres y todo, y son buena gente y todo, es fácil amarlo, pero cuando son personas que nos cuesta amar a nuestro prójimo, es difícil. Pero bueno, el Señor nos dijo que no era fácil todo, y nosotros estamos conscientes de eso. Pero cuando el Señor, en Lucas, en el libro de Lucas, que aquí en los Evangelios, 19, del 45 al 46, él recalcó que su casa sería llamada casa de oración. Casa de oración. Ahora, esa casa de oración está establecida ahorita, ahora en ti. Tú eres casa de Dios, como le vemos nosotros, ya sabemos que somos casa de Dios, puerta del cielo. Está establecido, el apóstol Pablo lo dijo. Vosotros sois el tabernáculo del Dios viviente. Vosotros sois casa de Dios. Y encontramos eso en muchos versículos aquí en la Escritura. Pero cuando leemos aquí en Lucas, vamos a buscar Lucas 19, verso 45-46, dice,
Entrando en el templo, sabemos toda la historia, cómo pasó, pues en el tiempo que Jesús nace, es el tiempo más difícil que hubo, podemos decir, en el pueblo de Israel. Había una ocupación romana. Y allí pues los romanos eran los que mandaban y ponían, habían 2 sacerdotes, nunca habían 2 sacerdotes en el pueblo, un sumo sacerdote. En el templo habían muchos desórdenes, pero como estaban bajo una dictadura, pues ellos tenían que a ver cómo vivían, ¿no? A ver cómo sobrevivían en medio de esa dictadura. Y la situación que había en el templo era consecuencia de lo que se vivía en todo lo que era Israel. Estaba bajo una bota de dictadura. Y por supuesto el templo se había convertido en un lugar de ladrones. Y sabemos cómo ellos movían eso para poder tener ganancias, traían los animales para venderlos cuando había fiestas, la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, y habían sacrificios. Entonces ellos venían de Galilea, de por allá bien al norte, y no iban a traer su ovejita caminando. ¿Está ahí? Pues imagínate, lo que llegaba no era una ovejita. Tenía que ser una oveja sana, perfecta, todo. No podía tener defectos para traer a Dios esa ofrenda. Y entonces ellos la compraban allí mismo en Jerusalén y se la vendían a superprecios. Y las palomas igual, y todos los animales que traían para el sacrificio, porque todavía Jesús no se había dado un sacrificio. Y la costumbre, por la ley, era que había que dar sacrificios a Dios por los pecados. Pero sabemos que Jesús ya pagó ese pecado. Ya no necesitamos eso, pero ellos necesitaban eso. Y Jesús estaba indignadísimo porque él veía el desastre que había en el templo. Y lo primero que hizo cuando comenzó el ministerio a los 30 años, que fue bautizado ahí en el Jordán, que salió de allí, fue al templo a poner las cosas en orden. Y dice que cuando llegó allí, y vamos a leer en el verso 45, entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, porque se había vuelto un mercado el templo. En los atrios, por supuesto, no era adentro, era en los atrios, pero en los atrios había que respetarlo, porque los atrios donde la gente podía entrar con sus animalitos, sus ofrendas, y era un lugar que estaba dirigido, estaba guardado, y había sacerdotes, había levitas, todos estaban dispuestos a traer lo que era necesario para el sacrificio al Señor. Pero él entró, dice, y comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciendo: el escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo, porque no quería que pusiera las cosas en orden. Pero es que ellos abusaban de aquellas personas que venían pobres. ¿En qué situaciones? Los que eran ricos no tenían problema, pero los pobres venían y le costaba la ofrenda un dineral, y eso era pues algo que lastimaba al Señor. Pero no hallaba nada que pudiera hacerse, porque el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Todo el pueblo estaba, porque lo oían a Jesús y veía que lo que decía lo vivía. Es muy diferente cuando tú dices y no vives. Cuando tú dices, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, eso no es maestro. El maestro hace y después enseña. Ahí lo leemos en Hechos 1, verá, donde dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Él hacía y después enseñaba. Entonces es más fácil. Maestro es así, pero el maestro que te enseña, pero hace otra cosa, eso no es maestro. Ese es uno que repite. Pero el maestro realmente tiene esa experiencia. Entonces él es maestro de maestro, así como decimos el Señor es médico de médico. Él era maestro de maestro, era el mejor maestro. Y entonces él se llenó de ese enojo y comenzó a hacer, en otro de los evangelios dice que le preguntaron: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Cómo tú puedes hacer eso si tú no eres un Galileo? Los Galileos, la gente que se criaba ya en la parte de lo que es Galilea, no eran muy recomendables acá en Jerusalén. No eran personas que aceptaban mucho, y menos de Nazaret. Nazaret era la peor ciudad que había en toda esa área, ¿verdad?, de Galilea. Y él era, imagínate, criado en Nazaret, pero nació en Belén. Pero eso nadie lo sabía. Dios ocultó eso. ¿Recuerdan ustedes la historia? Que lo mandó a Egipto para que no lo matara Herodes. Y ahí se despistó
lo que es la forma, lo que es Jesús, cómo era, de dónde nació, no se sabía. El Mesías tenía que nacer en Belén. Era obligatorio por las profecías. Él nació en Belén, pero con la misma se tuvo que ir a Egipto, porque recuerdan que mataron a muchos niños menores de 2 años para abajo. Ahí están sus tumbas todavía, en Belén. ¿Qué les parece? Qué tremendo, qué testimonio de lo que Dios hace para ocultar la identidad de su Hijo, su único. Entonces, para ellos era un Galileo, por eso le decía Jesús de Nazaret, el Galileo. Tú de Galilea, tú venir aquí a poner en orden Jerusalén, pero ellos no saben que Él era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente. Ellos no podían entender eso, no podían imaginarse que el Hijo del Dios viviente era un hombre común y corriente, como lo veían ellos. 100% hombre, 100% Dios. Pero no estimó ser igual a Dios, sino se aferró a la forma de hombre para mostrarnos a nosotros que sí se puede ser hijo aquí en la tierra. Entonces, todo ese caminar del Señor fue así, en esa forma. Así que desde el principio Él estableció la forma de relación. La casa de mi Padre será llamada casa de oración. Y cuando nosotros vamos aquí a las Escrituras, vemos que somos casa de Dios. Ahora esta casa es una casa de oración. Es una casa que necesitamos las Escrituras. Porque el apóstol Pablo no enseñaba nada que no estuviera aquí. Si él recibió una visión, sabía que tenían que estar aquí. Si él recibió una revelación, sabía que tenía que estar escrito aquí también. Y esto era como decir la seguridad de lo que estaba él recibiendo y dando. Dice, no se salía de ahí. Él mostraba todo conforme a los profetas y conforme a toda la palabra establecida. Es tan importante que nosotros tengamos eso. Así que tenemos nosotros un buen testimonio aquí. Pero a través de la alabanza, que eso es parte integral en el ser humano, nace con música. El ser humano es un ser musical. Así como vemos que Jesús alababa. Dice, hay un versículo que dice, Señor, yo te alabo. Porque Jesús siempre que se reunían cantaba. Dice, después de cantar el himno salieron. Ellos cantaban, ellos adoraban. Era parte integral en el pueblo de Israel, siempre ha sido así. Lo que pasa es que uno ha estado tan desconectado de todas las costumbres y de todo lo que se hacía en la antigüedad. Pero para ello era parte integral. Miren los salmos, 150 salmos que los judíos cantan. Es el himnario oficial de los judíos. Y ahora nosotros estamos cantando los salmos. Fíjense qué cosa, ¿verdad?, más tremenda. Pero vemos nosotros al rey David, como su vida fue envuelta en música, en alabanza. Él creó muchos instrumentos musicales que ya se convirtieron en mandamiento, que ya cuando los profetas decían van a alabar al Señor, van a usar los instrumentos hechos por David. Y lo convirtieron en un mandamiento, porque este hombre fue inspirado de tal forma que hizo unos instrumentos increíbles. Porque el Señor lo inspiró, porque era necesario levantar ese estándar de alabanza en el pueblo de Dios. Y la adoración es el resultado del amor en nosotros para el Señor. Y por esta razón vemos un pueblo que ahora le adora, que tiene conciencia de que Dios no es solamente una figura que está sentado en un trono a ver a quién castiga, no. Dios es Dios de amor, de misericordia, de bondad, Dios de justicia, porque es un Dios justo, es un Dios de justicia, pero es un Dios de amor, es un papá, es un padre. Por eso les enseñó así: oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Órale como padre, no le oras como un juez no, órale siempre como un padre. Y tú vas a ver qué efectivo va a ser cuando tú le oras al Señor, pero como un papá, ¿verdad? Y si no puedes conectar eso, intímate más con Él, ten un poquito más de intimidad con Él. El Señor nos ha dado todos los factores para poder tener la intimidad con Él. Yo tengo que cuidar mi intimidad con Dios, yo tengo que cuidar eso. Es parte que se nos ha dado a cada uno de nosotros, que podamos nosotros, y aparte de eso nos ha dado muy buenas herramientas. Y estas son las mejores herramientas que el Señor preparó de antemano para que nosotros pudiéramos desarrollar una vida intensa y efectiva aquí en la tierra, porque aquí en la tierra no todo no es fácil. Y todo es fácil a veces, pero todo se hace muy difícil, porque es un camino estrecho y donde tenemos que echar mano a la fe muchas veces.
Y muchas veces estamos tristes, tenemos que echar mano al gozo del Señor, que es otro fruto del Espíritu. Y así podemos nosotros manejar la situación aquí en la tierra, donde tenemos que pasar todo esto, donde hemos vivido. Pero el Señor, por esa razón, Él pasó por todo eso. Él sabe lo que es llorar, Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es tener un dolor de un amigo que muere, Él sabe de cuántas cosas podemos nosotros sufrir. Él ya lo pasó, Él ya lo sabe. Y entonces nos puede consolar. Eso es lo bueno, que tenemos nosotros esa consolación perfecta en Él. Bien, vamos a seguir aquí. Quiero recordarle una cosa en las Escrituras. Todo lo que se escribió aquí, todo, es para una enseñanza para nosotros. Y eso está en Romanos 15, verso 4. Vamos a leerlo, porque es muy importante. Eso para mí es muy importante. Cuando yo descubrí ese versículo, que qué bueno que el Señor lo puso ahí, porque me ha ayudado mucho. 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Si eso se escribió para mi enseñanza, pues me va a enseñar muchas cosas, porque es inspirada por Dios. Dice, la Escritura ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso nosotros cuando vemos aquí en la historia, qué tremenda historia, ¿verdad? Abraham. Cuando yo leo la historia de Abraham, yo digo, no, aquí hay que tener fe, porque Abraham, un hombre de fe, un hombre que a los 75 años fue llamado para comenzar una nación. Un hombre de 75 años con una esposa de 65 años estéril. Dios es así. Dios pone las cosas bien difíciles para que la fe se... Y vino a ser llamado padre de la fe, Abraham. ¿Por qué? Porque lo que Dios le estaba poniendo delante era la cosa más difícil que había. En primera, era un hombre ya que, pues, podemos decir, ya de retiro, ¿no? Retirado ya, 75 años. Y la esposa de 65 estéril. Muy ricos, eran muy ricos. Sí, eran muy ricos ellos. Pero la riqueza más importante para Abraham era tener un hijo. Su sueño era tener un hijo, su sueño era tener un hijo. Y por ahí Dios lo llamó. Le dijo, vas a tener un hijo y de ahí voy a sacar una nación. Había que tener fe. Y yo cuando leo la historia de Abraham, que me gusta mucho y se las he dicho muchas veces, que creo que ustedes están más emparentados con Abraham ahora, es para que nosotros le echemos mano a la fe en cuántas situaciones nos vemos a veces. Es decir, esto es imposible que se arregle. Enfócate en la historia de Abraham para que tengas consuelo, que él encontró consuelo en el Señor y Dios le dio el hijo a los 100 años. Pero le añadió 75 años más a Abraham y murió de 175 años. Y pudo conocer no solamente a su hijo, sino a sus nietos. O sea que vemos en la historia cómo Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque Dios es un Dios espléndido. Él es espléndido, Él te da más de lo que tú le pides. Si tú le pides hasta aquí, pero Él te va a dar mucho más todavía. Vemos en la historia como hay varios, hay muchos hermanos, toda la Escritura está llena de unas historias increíbles y todo está enfocado en la fe, como la historia de Isaac. Dios le dijo, no vas a salir de aquí de la tierra prometida, era el hijo de Abraham. Ni se te ocurra ir para Egipto, no se te ocurra, de aquí vas a estar aquí, yo te voy a prosperar aquí. Vino la sequía, él empezó a abrir pozos y abrió un pozo y era de aguas vivas. ¿Y qué pasó? Cosechó 100 por 1 en tiempo de sequía. Dios le dijo, no salgas de aquí que yo te voy a prosperar, no salgas de aquí. Y él obedeció. Y eso, todo lo que hizo él fue obedecer, que es una forma muy perfecta, ¿verdad?, de poder amar al Señor, de poder mostrarle ese amor al Señor, la obediencia, a través de la obediencia. Y aprendemos a través de Isaac, aunque poco se habla tanto, no se habla tanto así de Isaac como se habla del hijo de Isaac, de Jacob. Y vemos a todos esos patriarcas, ¿verdad? Moisés se la pasó en todo ese desierto orando. ¿Cuánto no oró?
¿Cuánto no oró Abraham? Dice que Abraham, donde quiera que se paraba ahí en donde estuvo en la tierra prometida como un extranjero, donde quiera que ponía su tienda, hacía un altar. Y ahí tenía el lugar de adoración. Y ahí adoraba a su Dios. Donde quiera, cuando Dios le decía, muévete para acá, él volvía a poner su tienda y volvía a hacer su altar. Y ahí lo primero que hacía era su altar, era su lugar de adoración, que ponía las piedras y ahí presentaba el animalito. Y Señor, porque era la seguridad de que Dios iba a cumplir la promesa. Y el Señor cumple las promesas, pero tenemos que creerle. Y que bueno, dice, Abraham le creyó y Dios pues lo manifestó. Y no solamente eso, lo anotó como justicia. Y dijo, verdaderamente este hombre me fue fiel. Es más, lo que salga de esta nación yo los voy a llamar hijos de Abraham. Y por eso hoy somos hijos de Abraham, por la fe. Me preguntaba una hermana en Ecuador, oye, ¿esto es genéticamente? Porque mira que hace tantos años ya que ahora. Digo, no, somos hijos de la fe. Porque ella le habían dicho que veníamos por la línea de Abraham y ella creía, pero ¿cómo eso se ha mantenido? Y yo aquí en Ecuador, ¿y qué tiene? No. Sí, porque decía, no puede ser esas cosas. Digo, no, eso es por fe, así como somos hijos de Dios. Genéticamente podemos decir, bueno, si la sangre de Cristo está en nosotros y nos ha limpiado de todo pecado, eso sí estamos seguros, ¿verdad? Pero como dice aquí, hijos de la fe no son los que son circuncidados, son los que son circuncidados en su corazón. Los que han sido cortados completamente, circuncidados, cortados para ser separados para ser de Él. Esos son los hijos de la fe. Pero bueno, vemos muchos casos. Como les digo, Moisés se la pasó orando en ese desierto, pobrecito Moisés. Bueno, yo digo pobrecito Moisés, la verdad que no merece decirle pobrecito, sino cómo él desarrolló esa fe tan grande que llegó al punto de brillar con esa gloria de Dios cuando fue y le dijo, Dios, muéstrame tu gloria, porque necesitaba fuerza. ¿Cuántas veces nosotros le hemos tenido que decir, Señor, no tengo fuerza? ¿Verdad que le hemos dicho a veces, Señor, no sé, ¿qué hago? Ayúdame. Y entonces, Señor, ahí nos da nueva fuerza. Y no sabemos por dónde entra, pero entra. Pues así le pasó a Moisés. Lo trataron de matar. Los mismos que él salvó, que lo sacó de Egipto, eso lo trataron de matar. Porque decía, nos ha embarcado aquí en este desierto horrible, lleno de serpientes terrible. No hay agua, no hay comida, no hay un lugar. No se puede. Y llegó un momento que quisieron matarlo. 10 veces lo tentaron a Dios en el desierto. La 11ª vez ya Dios dijo, espérate, hasta aquí llegamos. Y Dios hizo un castigo grande, porque fueron 10 veces, tentaron a Dios. Y Él lo dijo, 10 veces me han tentado. Y el Señor, con su paciencia perfecta que tiene, aguantaba y aguantaba al pueblo, hasta un momento que dijo, espérate, hasta aquí llegamos. Y le dio una enseñanza al pueblo. Y todo lo que hacía Moisés era orar. Señor, tu pueblo, para que no digan que mira, ¿para qué los sacaste de Egipto? Para que matarlos en el desierto. Señor, no, este es tu pueblo, clamando. Y el Señor guardó al pueblo. Qué tremendo, la oración del justo puede mucho, hermano. Cuando es una oración de fe y estamos orando, no viendo lo imposible, sino viendo lo posible de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios no es un Dios que... déjame ver, mi hijo, si puedo. No, Dios no ve ningún impedimento. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Recuerdan cuando fue el ángel Gabriel y le dijo a María, mira que tú has sido seleccionada para ser la elegida, para que de ti nazca el Mesías? Y ella dijo, pero ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Dice, para Dios no hay nada imposible. Esa fue la palabra que le dijo el ángel Gabriel. Para Dios no hay nada imposible. Y tenemos que nosotros, pues, creer eso. Si para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible para los hijos. Siempre y cuando se acerque, por ejemplo, se ajuste a la voluntad perfecta de Dios. Porque ella no va a decir a pedir al Señor a un Rolls Royce porque yo soy hijo. Dios me va a decir, ¿qué tú vas a hacer con un Rolls Royce? ¿Dónde lo vas a estacionar? Imagínatelo. Pues me tengo que ir ¿a dónde? Pues sí. Entonces, me lo puede dar, pero a mí eso no me interesa. Pero sí te puede dar cosas que realmente necesita, o situaciones resolver, o provisiones
Orar por los hermanos que están lejos y están pasando persecución, para que también nosotros sepamos que esa oración llega. Y por eso es que este tiempo, hay muchas iglesias que están en ayuno y oración este tiempo. Han comenzado el año así, en ayuno y oración, por esta nación que va a tener nuevas elecciones, por todas las naciones que están de patas arriba. Vemos por aquí, cuántas cosas, cuántos desastres. Hay mucho para orar. Y yo me gozo que ustedes los miércoles, hermanos, se reúnen en grupo y cada vez más grande para orar. Es muy importante. Y no solamente, también oramos en la casa. Es parte integral de la vida de un cristiano, es orar. De comunicar con Dios, es la parte pues principal. Pues ahí podemos nosotros ver como Daniel, todo esto está aquí en la historia, fue preso, y no solamente fue preso por orar, sino que lo llevaron a un foso de leones. ¿Por qué? Porque oraba 3 veces al día, y habían puesto un decreto de que nadie orara a su Dios en un mes. Y él dijo, ¿qué? ¿Que yo no ore a mi Dios en un mes? No, yo no voy a estar en esa. Y siendo un gobernador, en lo que es esa zona de Babilonia, él abrió su ventana y seguía orando. Él no le importaba. Él dice, no, yo no voy ahora a unirme al pensamiento de ellos. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y él dijo, no, a mí me respeta mi Dios. Y él abría la ventana y él oraba. Y entonces, ¿qué pasó? Pues lo delataron. Dijeron, mira, este desobedece las órdenes del rey. Y rey, mira, ve lo que tú haces, pero pues está mal. Y con el dolor de su corazón el rey tuvo que meterlo en un foso de leones, y los leones ni lo arañaron, estuvo ahí unos leones hambrientos, que cuando él salió de ahí y salió perfectamente bien, sin un rasguño, aquellos que lo habían acusado, el rey dijo, pues a estos son los que tienen que ir al foso. Y dice, no habían caído en el foso, y a los leones los habían despedazado. Y no habían caído todavía al fondo, casi. Porque eran leones hambrientos. Dios defendió a Daniel en todo lo que es ese proceso de fe. Fe en Daniel y amor. Porque nunca hagamos las cosas porque hay que hacerlas. Hágalo por amor. Dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. Dice en las leyes. O sea, así dice, maldito el que hiciera indolentemente. Así, tener que hacer esto. No hagas nunca nada así para Dios. Bueno, ni para nadie tampoco, pero para Dios. Porque no, Dios no acepta eso, en ningún modo. Por esta razón, pues hay muchos ejemplos, y no vamos a ver tantísimos ejemplos que tenemos aquí que la verdad que son de tremenda bendición, como Elías. Elías oró por uno que había muerto y resucitó. Esto está hablando del Antiguo Testamento. Hubo resurrección. Y después el que le sucedió a Elías, al profeta Elías, que fue Eliseo, también oró por un niño muerto y resucitó, cuando en el Antiguo Testamento no se hablaba de eso. Mira qué fe tan grande tenía, ¿verdad? Estos hombres de Dios. Y estos son del Antiguo Testamento, o sea, antes de que Jesucristo viniera. Ahora, cuando viene Jesucristo, nos capacita en la fe, en la ley, en que la ley se hace realidad, porque viene a habitar en nuestros corazones. Ya no es una ley que escribir aquí afuera y decir, debo amar a Dios, debo amar a Dios, y leerlo todos los días, como lo usan ellos, sí, porque ellos usan, ustedes no han visto unos mantos de oración que usan los judíos que tienen listas. Estas listas están representadas para que ellos recuerden la ley. Entonces, y unos han visto que tiene flecos, que usan flecos. Hay unos flecos interiores que le ponen a los niños, y tiene que ver con todos los preceptos, 613 preceptos judíos. Pero como los niños no van a llevar un manto de oración, pues se lo ponen como un chalequito, y entonces le salen los flequitos aquí abajo. ¿No lo han visto en las películas? Entonces a los niñitos varones le ponen ese, y a veces los hombres también lo usan. Es como un chaleco interno con los 4 flecos colgando. Y eso está hablando para que ellos se recuerden que son parte integral de esta escritura. Para que ellos recuerden que ellos son pueblo de Dios. Esas orlas, para que se recuerden, Dios les mandó en el desierto, les dijo, háganse ropa que tenga unas orlas azules abajo, para que se acuerden que son hijos de Dios, para que se acuerden que son pueblo de Dios. Nosotros no tenemos que hacer eso ya.
porque sabemos que somos hijos de Dios. Ya Jesús estableció esa verdad. Lo vivió, murió por nosotros, dio su sangre, hizo todo lo que tenía que hacer, nos perdonó los pecados. ¿Y qué dice? Dice, y fuimos, dice, ahí en la cruz quedaron todas nuestras enemistades. Y hoy resucitamos con Cristo. Estamos conscientes, usted no necesita ponerse un traje que le recuerde que es un hijo de Dios. Porque el día que se ensucia ese traje, imagínate, al otro día ni te acuerdas que eres hijo de Dios, no. Pero ellos tenían que andar así. Ellos tenían que andar de tal forma que siempre estuvieran conscientes de quién era. Y eso es algo que realmente el Señor nos ha motivado, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo postrero, donde hay tanta desigualdad, donde vemos un antagonismo, ¿verdad? El mundo está tan contrario al pueblo de Dios, es como la mano derecha y la mano izquierda. Es algo diferente totalmente. En los tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, había un respeto a Dios, ¿verdad? ¿Cómo te enseñaban de Dios? Oh, con miedo tremendo, Dios te castiga, y Dios te castiga, y Dios te castiga. A mí me decían cuando había trueno, mi abuela decía, Dios está bravo. Y entonces sí, entonces, no, bueno, bravo, así me decía ella, porque ella, tú sabes, cubana. Enojado, nosotros no usamos esa palabra allá en Cuba, se lo digo, pues cómo me lo decía ella, enojado. Pero yo le decía, guau, y más que en Cuba había unas tormentas horribles, una isla, unas tormentas, parece que se iba a acabar el mundo. Y a veces cuando mi abuela estaba de buena, que habían trueno y yo estaba muy asustada, decía, es que están limpiando allá arriba. Yo sabía que era tú sabes, que ella lo decía por ignorancia, ya, pobrecita, pero vamos a creerle que sí. Dice, son los muebles que están moviendo allá arriba para que no nos asustaran. Pero bueno, ese era el concepto que teníamos de Dios. ¿Qué concepto teníamos? Mira, todo el concepto que teníamos de Dios era un concepto de enojo, que Dios se enoja. Y cuidado que te va a pasar eso, Dios te va a castigar, ¿verdad? ¿Verdad que eso lo oíamos mucho? Cuidadito lo que tú haces, no me levante la mano porque Dios... Oye, tantas cosas que nos enseñaron que aprendimos a conocer un Dios severo, un Dios que a los niños los tenía al kilo, ¿verdad? Porque todo lo que hacían los niños siempre los padres se lo achacaban a Dios, ¿no? Para que Dios los corrigiera. Era más fácil, ¿verdad? No tener que corregirlo uno. Pero bueno, ya pasó ese tiempo. Ya pasó el tiempo en que Dios se ha dado a revelar, a conocer como un Dios de amor, de misericordia, porque tenemos también las escrituras. No tenían las escrituras ellos. Yo vine a conocer las escrituras ya cuando tenía 13 o 14 años. Nunca la había visto. Porque no se usaba. Pero ahora donde quiera hay más conocimiento, el Espíritu de Dios está trabajando, está funcionando en una dimensión como nunca realmente lo hacía así, con esporádica gente, con algunas personas, como lo vimos aquí en los profetas, con Eliseo, Elías, con muy poquitos eran ungidos, muy poquitos tenían esa bendición, pero ahora el Espíritu Santo se ha derramado a toda carne. Entonces ahora el conocimiento de Dios se ha inundado la tierra de conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, que eso es una profecía dada. Y será llena la tierra de conocimiento de Dios, será llena la tierra y hay conocimiento de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros desarrollemos lo que Él tiene preparado para su pueblo en este día, que podamos conectarnos con esa realidad. Bien, vamos a ver nosotros aquí también, terminando aquí hablando de estas historias, hay muchas, van a conocer historias en todos estos libros increíbles, pero recuerdan ustedes cuando Salomón hizo el templo, Dios quería que hubiera un lugar de establecimiento de su gloria, pero como no había venido Jesús, ni todavía era el tiempo, pues entonces hizo un templo, mandó a hacer un templo. Ahora nosotros somos los templos de piedras vivas. Cada uno de nosotros hemos sido establecido casa de Dios, el templo de Dios, sois vosotros. Ahí lo vemos nosotros como el apóstol Pablo lo repite el apóstol Pedro y lo repite para que nosotros entendamos eso. Pero antes de que eso fuera, entonces David dijo, yo quiero hacerle casa a Dios, yo quiero hacerle casa a Dios. No, yo estoy en una casa muy buena y la casa de Dios, no, vive en tiendas. Porque todo era una tienda, el tabernáculo era pura tienda, con 3 tipos de techos de pieles.
Y no era lo excelente que quería David. Entonces Dios le dijo, bueno, David, está bien, empieza a acumular todo lo que se necesita, oro, plata, cedro, madera de cedro, todo lo que se necesita, pero va a edificar tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre. David fue un hombre de guerra. David peleó todas las batallas de Jehová, peleó todas las batallas de Dios y las ganó todas. Le ganó a los filisteos. Él peleó, podemos decir nosotros, fue un guerrero excelente. Y todo realmente vino a ser una obra perfecta. Pero ¿qué pasó? Cuando entonces llegó el momento en que él dijo, bueno, ahora sí yo quiero edificar una casa a Dios, porque Dios necesita una casa de oración, una casa a donde quiera que se encuentre cualquier persona, dirija su mano a esa casa y Dios oiga la oración. Ese era el plan. Cuando Dios le dijo a David, no vas a edificar tú, pero va a edificar tu hijo, entonces David dijo, está bien, pues ahora voy a empezar a acabar con todos los enemigos alrededor de Jerusalén, porque la casa va a ser tan excelente que yo no quiero que haya ningún enemigo que interrumpa. Y fue cuando David acabó con los filisteos. Los filisteos no lo acababa nadie, eran como cucarachas. Pues sí, nadie podía, ni Sansón, con toda la fuerza que le dio Dios a Sansón, no acabó con todos los filisteos. Y los filisteos eran, como podemos decir, era ¿cómo le puedo decir? Siempre los tenía atravesado ahí el pueblo de Dios. Eran los piratas de tierra, el azote. Eran piratas de tierra. Y saqueaban, vivían del saqueo. Todo lo que hacían era saquear las naciones, las ciudades, y como eran gente aguerrida, que sabían usar las armas, ganaban la guerra. El único que pudo acabó con el primer filisteo, que fue Goliat. David no le tenía miedo a los filisteos. Acabó con Goliat cuando era un jovencito, que era un gigante. Pues acabó después con los otros filisteos también. Y dice que entonces David dijo, no, ahora vamos a acabar con todos los que están alrededor, y acabó con todos los enemigos alrededor que podían hacer daño a la casa de Dios, para que se edificara en paz. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Dice que todos esos enemigos tienen que ser puestos debajo de los pies de la iglesia. Debajo de sus pies, debajo de los pies de la iglesia. Entonces, estamos nosotros en ese proyecto de Dios. Y así estaba David, y guardó todo. Pero entonces vamos a ver ahora a Salomón, que edifica un templo increíble, pero tan increíble, que bueno, pues el día de terminar la culminación, hacer todo lo que era la inauguración del templo, Salomón ora y para dedicar el templo a Dios, donde ahí estaban, pues era el doble de todo, podemos decir, de todo lo que se había hecho en el tabernáculo. Ahora eran 10 mesas de los panes de la proposición, eran 10 candeleros, un solo altar del incienso. Con uno solo el Señor le basta. Y eso está en nuestro corazón. Y dice que al terminar la edificación, que se encuentra ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, vamos a leerlo, eso sí, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 al 14. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si pasara cualquier cosa de juicio, dice, pero si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Haga así con el dedo y señale aquí ahora este lugar. Sí, porque eres el templo de Dios. Así como se dijo el templo de Dios, aquí el templo de Dios ahorita. Porque para eso el Señor estableció esa orden. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar.
porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermano, en la escritura cuando dice para siempre, es para siempre. Porque la palabra, la escritura no miente ni cambia el orden. El Señor es para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Y ahí le da una palabra a Salomón, diciendo lo mismo. Tú no te escapas de la cosa. Tú también tienes que andar derechito. Porque nosotros a veces pensamos, yo tengo una posición, yo no, más va a exigir del Señor de ti. ¿Por qué? Porque eres hijo responsable. Cuando un hijo viene a entender todos los proyectos del padre, ya es un hijo responsable. Porque hay hijos que ni saben las luchas del padre, ni nada. Es un hijo, pues, es hijo simplemente, pero no tiene un vínculo con su padre, pues diferente a uno que sabe todo lo del padre. ¿Ustedes no recuerdan el hijo pródigo? Los dos hijos, ¿cómo funcionaron? Uno siempre estaba con el padre, atento. El otro, nada más que estaba pensando, ay, ¿cuándo heredaré? ¿Cuándo se morirá este viejo yo para heredar? ¿Sí? Sí, ay no. Y ya no pudo más y le dijo, oye papá, ¿por qué tú no me das de tu herencia antes que te mueras? Y porque yo quiero disfrutarlo, estoy joven, va y te muere estando yo viejo y ya qué. Bueno, yo estoy añadiéndole eso, pero yo saco esa conclusión. Y el padre era tan bueno, le dijo, ok, mi hijo, toma, esta es la parte tuya. Y él se fue y lo malgastó y lo usó mal, y como él no lo había trabajado, ni conocía los proyectos del padre, que estaba preparando todo para un futuro mejor para ellos, él lo gastó y lo gastó y lo gastó. Y cuando ya gastó todo, que se encontró que no tenía nada, que empezó a comer de las algarrobas que comían los puercos. Oye, para ellos un puerco era un animal inmundo y tenían que comer la basura que comían los puercos. Decía, ¿cómo yo no me di cuenta que en la casa de mi padre yo tenía una posición y la perdí por gastar o por tener? ¿Y cómo es posible que yo no me haya dado cuenta? Y se empezó, dice, volviendo en sí. Porque volvió en sí y se dio cuenta que en la casa de su padre vivía mejor que andar por ahí. Y dijo, no, yo regreso con mi padre, voy a llegar como un siervo, yo no puedo llegar a decirle, mi padre, ya yo gasté la herencia, ya yo no soy hijo tuyo, ni merezco ser hijo tuyo, aunque sea, déjame trabajar como un jornalero, aunque sea, porque yo sé que los jornaleros en la casa de mi padre eran muy bien tratados y comían muy bien. Por lo menos como un jornalero. Y él llegó con ese corazón arrepentido. Por eso cuando vamos al Señor con un corazón arrepentido, el Señor abre sus manos y dice, aquí estoy. Pero si vamos altanero, yo tengo derecho porque soy un hijo de Dios. No, Dios no admite altanería. Dice, todo el que se humilla será exaltado. Pero el que vaya exaltado será humillado. Y él llegó humillado. Padre, y llegó, y el padre lo vio y dijo, ese no es mi hijo, que yo creí que se había muerto, ese es mi hijo, dice, corrió, es la primera vez que se ve al Señor corriendo. Este es un padre, es una parábola, pero está hablando de la actitud del Señor. El padre corrió al hijo y lo abrazó. Hijo, padre, he pecado contra ti y contra Dios, he pecado. Y él le dice, hijo, pero yo te perdono, tú sigues siendo mi hijo. No, padre, no merezco ni siquiera ser llamado tu hijo. Hazme un jornalero. Yo quiero ser un siervo en tu casa. Mira lo que hice. Dice, hijo, tú sigues siendo mi hijo. Tráiganle el anillo, porque ellos usaban un anillo especial, los hijos. Y tráele el mejor vestido. Y es más, vamos a matar el animal más gordo y vamos a hacer tremenda fiesta, porque mi hijo que se había muerto ha resucitado. Y entonces el otro que sabía los proyectos del padre dice, padre, y conmigo ni siquiera ni un chivito has matado. Sí, el otro, porque el otro se sintió celoso. Dice, este gastó todo y yo que no gasto nada. Y entonces le dijo, hijo, nunca me lo has pedido. Tú sabes todas las cosas. Con haberme los pedido tiene. Pero este hijo, yo creí que se había muerto y vive. Pero tú aquí eres dueño de todo. Y no se sentía dueño.
Fíjate, porque conocía los proyectos del Padre, pero no era partícipe. Y es lo que el Señor quiere mostrar a nosotros, que somos partícipes de Él. Somos hijos. Pero comienza a conocer los proyectos de tu Dios. ¿Cuáles son los proyectos? Quiere que tú tengas primero que nada, esa relación. Dios no quiere gente religiosa. La gente religiosa es conocer, pero no experimentar. Podemos decir, creyentes en teoría, no en experiencia. Dios no quiere eso. Tú puedes tener mucha teoría, pero si tú no lo experimentas, esa es la filosofía. Por eso en la Escritura te dice, déjate de filosofía y hueca sutileza, que te dan un entendimiento de la mente. Oye, y suena muy bonita la filosofía. A mí me encantaba la filosofía. Me encantaba. Y me di cuenta que me gustaba, pero no lo vivía. Solamente filosofía, lo que la mente te muestre, lo que te enseñe, filosofía de la vida, filosofía. Dice, déjense de eso. Dice, porque eso no te va a traer lo que realmente te trae la vida en Dios. Conocimiento. El conocimiento, dice, el principio de Dios es el temor a Jehová. Y ese es el principio más grande en conocimiento, primeramente, tenerle temor. Temor es un respeto. La Escritura no habla de ese temor como miedo. Es un respeto reverente, como un padre. Como en la antigua orden, ¿verdad? Que a los padres tú no podías levantarle la voz. Yo no sé si aquí se acuerdan de eso. No, ni por nada de la vida de levantarle la voz a mi papá. No, y si levantaba la voz a mi mamá, pues tampoco, no se permitía. Y hoy en día los hijos tratan al padre como un palo de trapear. Sí, no, así no es, así no era, porque se perdió ese principio. Pero bueno, el Señor está llevándonos a paso agigantado a llegar a ese punto de respetar a nuestro Dios, pero con un amor reverente, que es diferente, un amor que podamos contar con Él hasta las cosas más pequeñas o las cosas más grandes. Así era Jesús, hermano. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues entonces Jesús vino a ser el ejemplo vivo. Dios hecho hombre. Dios hombre. Pero vino a mostrar cómo funciona un verdadero hijo. Y nos dejó muchos ejemplos. Jesús era un hombre de oración. Jesús se metía la noche entera y se iba a un lugar apartado a orar. Dice, estuvo toda la noche orando. Cuando Él fue a seleccionar los 12 apóstoles, Él estuvo una noche entera en el monte orando, y el Padre le dijo, este y ese que era Judas también. Hasta el malo. Hasta el Padre lo escogió, el malo, porque los 12 son un ejemplo de lo que es el pueblo de Dios. Y sabía él que era un ladrón, pero el Padre lo seleccionó y tenía que cargar con el ladrón. Y tenía que prepararlo y tenía que amarlo tremendamente. Y estuvo la noche entera orando, y de ahí bajó del monte y entonces fue a buscar los apóstoles, que eran pescadores, eran personas pues sin letras, del vulgo, no todos, porque ahí vemos que otros no eran así, pero muchos de ellos, Juan, Pedro, Jacobo, eran pescadores. No eran gente letrada, preparada, no. Pero el Señor es un muestrario, esos 12 apóstoles. Pero es para mostrarnos a nosotros que para el Señor no le importa la distinción, ni la forma, ni nada. El trato es igual. Los trató exactamente igual. Y los arregló bastante. Los arregló. Después el Espíritu Santo los acabó de conectar bien, ¿verdad? En ese espíritu de poder y de obediencia y de temor al Señor. Mientras estaban con Jesús, a veces cometían tremendas equivocaciones, esos 12 apóstoles. Por eso es muy bueno conocer los evangelios. Esos 4 evangelios, tú puedes conocer cómo Jesús realmente actuaba. Pero quiero leer ahí en Mateo 21, en verso 12. Dice aquí. No, vamos a leer Mateo 21, 22, perdón. Eso lo hemos leído muchas veces y creo que empezando desde el verso 21, o sea, 21, del 21 al 22 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe
Y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y yo creo que los apóstoles, pues, eso lo aprendieron. Una vez estaban orando por un muchacho endemoniado y no pudieron sacarle el demonio. Y el Señor dijo, a ver, tráemelo acá. ¿Hasta cuándo estaré entre vosotros? Así dijo el Señor. Así dijo, tráemelo acá. Y entonces dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Queriendo decir, ¿sabe Dios qué clase de demonio tenía ese? O qué herencia tenía? Pues no sé. Y el Señor lo libró completamente. Ellos muchas veces fallaban, tenían sus fallos, como todo humano, pero ya cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, no hombre, eso no, que veía, la sombra de Pedro sanaba a la gente. Caminaba y la gente se ponía en la sombra de Pedro. Y no era que Pedro era el supersanto, sino que la virtud que salía de él, la fe, salía por el poder del Espíritu Santo y sanaba a la gente. ¡Qué tremendo! Eso pues, vamos a nosotros leer en el libro de los Hechos, todos los hechos de los apóstoles, cosas increíbles que ocurrieron, llenos de fe y de la obediencia a Dios y el amor y todo lo que el Señor los llenó. Pero ahí leemos también en Lucas 5, vamos a saltar ahí a Lucas 5, verso 15. Dice que la fama de Jesús se extendía más y más. La fama de Jesús. ¿Por qué? Porque hacía bienes a la gente, sanaba, venían los leprosos. Los leprosos eran gente sin esperanza. El que tenía lepra se tenía que vivir apartado y ahí morirse a pedazos, ¿verdad? Y ahí pues no había sanidad para un leproso. No había forma para poder sanar. Los ciegos no se había visto ni siquiera ni un milagro en el Antiguo Testamento de un ciego que veía. Y decían, el Mesías sí abrirá ojos de ciego. Por eso decían, este es el Mesías. Porque este se abre ojos de ciego. Porque no se oía, no se veía. Y lo decían las profecías, que el Mesías vendría, abría los ojos de los ciegos. Y su fama se extendió. Imagínate que venga alguien que sane, que dé, pues claro, todo el mundo estaba enfermo, todo el pueblo de Dios estaba mal. Habían endemoniados, habían leprosos, habían ciegos, habían cojos, habían mancos. ¿Cuántos problemas había? Pero su fama se extendía y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Dónde él adquiría esa? No, mucha gente cree que eso solamente, Dios me dio el don de sanidad, yo sano donde que. Espérate, él se llenaba de esa virtud de Dios. Acuérdate que él no se aferró a la forma de Dios, hermano. Porque mucha gente dice, bueno, Jesús era hijo de Dios, pues claro, él hacía milagros. Él no se aferró a la forma de Dios, que leemos aquí en la Escritura, sino que él se aferró al Espíritu Santo, que él fue, ¿recuerdan ustedes cuando fue bautizado qué pasó? Dice, él oraba y se abrieron los cielos y el Espíritu Santo vino en forma corporal como de paloma sobre él. Y él empezó a sentir ese poder. Hasta ese momento no sabía que Jesús había hecho un milagro. Jesús no hizo un milagro hasta los 30 años. Hay películas por ahí donde Jesús hace, en el Corán, que es el libro de los musulmanes, ahí dicen que Jesús hacía pajaritos de barro. En el Corán lo dice. Y entonces les daba vida. Y les daba vida. ¿Qué te parece? Yo no sabía que eso estaba en el Corán. Pero no era así. Eso no está en las Escrituras. Eso no está aquí. Aparece que Jesús a los 12 años fue al templo y ahí hablaba, sabía los negocios de su padre, sabía quién era su padre. Él sabía que su padre no era José. A él se le reveló el Espíritu de Dios. Y él se fue al templo y estaba con los ancianos, hablando con ellos, y los ancianos estaban sorprendidos de que este niño sabía de 12 años, tenía un conocimiento increíble. Y estaban sorprendidos. Y él estaba pues compartiendo, porque se sentía, eso lo tenía él.
Él sabía que era hijo de Dios. ¿Cómo se lo reveló? Eso no nos toca a nosotros saberlo. Dios se lo revela, pues Dios se lo revela a uno. Y fue cuando María y José llegaron y dice, hijo, llevamos 3 días buscándote, estábamos bien angustiados, ¿cómo es posible? Dice, pero ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Él sabía que tenía que estar en los negocios del padre a los 12 años. Dice, pero salió de ahí y estaba sujeto a ellos. Y crecía en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Hasta los 30 años que fue su aparición. A los 30 años fue su aparición en el Jordán. Que apareció y ya Juan, Dios le había revelado que iba a aparecer el Mesías en el Jordán. Y Juan no salía de Jordán ni por nada del mundo. Porque sabía que ahí le iba a salir. Y dice, ahí en Jordán, ahí vas a ver al Mesías. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí estaba Juan esperando que en cualquier momento iba a llegar el Mesías. Y él bautizaba en el Jordán. Y ahí ellos se purificaban y venían los judíos y entonces él le daba el mensaje, el que tenga 2 túnicas, que dé una, que ayuda al que está al lado tuyo. Bueno, dando palabras de vida. Y en eso aparece Jesús. Y entonces él inmediatamente sabe que es él. Sabe que este es el Hijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba todo entusiasmado Juan. Pero en eso Jesús viene y dice, bautízame. Y dice, ¿cómo que Dios te va a bautizar a ti? Si tú tienes que bautizarme a mí. Dice, no, necesitamos que se cumpla toda justicia. Él venía en representación nuestra. O sea que Él viene a hacer lo que nosotros tenemos que hacer para ser limpiados de pecado. Él no tenía que hacer eso. Ella estaba en su pacto con su padre. Cuando tú te bautizas, tú estás en un pacto con Dios y le dices, estoy de acuerdo contigo, camino contigo. Aunque muchos se bauticen y saben que eso es para eso. Piensan que eso es para ser miembro de la iglesia nada más. No, es un cumplimiento de un pacto, un acuerdo con tu Dios. Y Jesús estaba consciente y dijo, es necesario que se haga toda justicia. Ahí fue bautizado y saliendo, dice, se abrieron los cielos y entonces se oyó la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí dice, y salió y comenzó él, bueno, fue al templo. En otro de los evangelios dice que fue y fue llevado por el enemigo a ese monte de la tentación. Perdón, por el Espíritu, allí a ser probado. En medio de todas esas cosas, pero vamos a ver ya a Jesús lleno del Espíritu Santo haciendo bienes. Salió haciendo bienes a la gente. Se fue a las bodas de Caná, eso es otra de las primeras cosas que hizo. Allí Caná está alrededor del mar de Galilea. Y allí él hizo, en unas bodas, cambió el agua en vino, ¿recuerdan? No estábamos allí, pero lo hemos leído. Es como si ya hubiéramos estado, ¿verdad? Pero lo hemos leído cómo cambió el agua en vino, cómo hizo aquello, y de ahí siguió y comenzó hasta que él buscó los discípulos y comenzó a discipularlos. Pero en todo ese proceso vemos que Jesús siempre apartaba tiempo para orar. Él agarraba fuerza y nosotros eso lo necesitamos, hermano. No vamos a orar solamente cuando venimos a la iglesia el domingo o cuando venimos el miércoles. Qué bueno que están viniendo el miércoles. Yo doy gracias, Señor, porque estamos tomando conciencia de la necesidad que hay. Y eso es un mandato. Y estamos conscientes, pero oramos, damos gracias al Señor. ¿Sabe que los judíos oran? Yo estoy hablando de los religiosos. Ellos oran no cuando comen, sino al final, gracias, porque tú me has dado una buena digestión. Ellos oran después, ¿sí? Ellos oran por todo, para todo oran. No quiero decir que vamos a caer en una postura religiosa nosotros ahí. Tú sabes, como un hermano que cuando iba al grocery oraba, porque los hijos no oraban nunca, decía, voy a orar por la comida de que les caiga bien. Y en el grocery, o sea, en el supermercado oraba por los alimentos, porque los hijos eran muy rebeldes, y dice, para que les caiga bien la comida. Bueno, una postura religiosa, pero bueno, eso es lo que él creía y se le respetaba. Pero nosotros estamos entendiendo esto ahora. Pero quiero leer otro versículo, pero quiero que vean la actitud de Jesús, cómo Jesús actuaba, ¿sí? Vamos a ver en Mateo 11:25. Y vamos a ver a un Jesús que también alababa al Padre. Él alababa al Padre. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra.
Mira cómo lo veía. Veía al Dios del cielo, pero de la tierra también. Nosotros decimos, no, aquí de la tierra, aquí el Señor de aquí es Obama. No, no, el Señor de la tierra es Dios. Es el Señor. No, nosotros no vamos nosotros a apropiarnos de las cosas que son tan volubles, ¿no? Que se van a pasar. Todo eso pasa. Pero Él es el Señor de la tierra. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando Él veía que ellos respondían a una revelación, el Señor se entusiasmaba. Hermano, ¿tú crees que cuando el Señor te revela algo, el Señor no se entusiasma? Sí, cuando el Señor te revela una verdad, porque aquí, esto está lleno de verdades, y te das cuenta y aprendes y empiezas a caminar más derechito por ese lado, el Señor se entusiasma y se goza y se alegra, se regocija. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Le está diciendo, gracias porque le diste todas estas revelaciones, la quitaste de esos ancianos, de esos fariseos, y se la diste a estos niños, a estos pescadores, sin letras, sin nada, pero habían puesto su corazón y el Señor se transforma el corazón. El Señor cambia el corazón, sabemos nosotros eso también. Pero bueno, todas estas exhortaciones que nosotros estamos viendo en la vida de Jesús, en los evangelios, es muy importante que nosotros de vez en cuando revisemos los evangelios y veamos cómo era la actitud de Jesús, cómo actuaba en diferentes situaciones. Porque Él es el modelo, el Señor nos mandó un modelo viviente que caminó en medio de nosotros. Caminó en medio de ellos en el tiempo peor. Nosotros decimos, bueno, pero es que ahora en este tiempo, tú sabes, está todo muy malo. Porque no, hermano, el tiempo que vino Jesús fue un tiempo horrible. Porque los judíos allí no tenían el templo, bueno, ellos podían ser, pero muchas de estas cosas las manejaban los romanos. Ellos estaban muy limitados. La muerte de Jesús fue una muerte romana. En la cruz, los judíos no mataban en cruces. Apedreaban, a los hechiceros pues eran quemados. Pero no usaban la cruz porque era una maldición la cruz. Jesús tuvo que pasar por una muerte maldita. Ser clavado en una cruz era la muerte más vergonzosa porque los crucificaban desnudos completamente. Era vergonzoso. Aparte, una muerte horrible. Una muerte horrible. Y Jesús tuvo que pasar por eso. Por nosotros. ¿Te imaginas? Que tuvo que pasar eso para que nosotros no lo pasáramos. ¿Cuántas cosas nosotros estamos viendo y solamente lo que el Señor quiere es tu comunicación, es tu amor, es tu expresión de alabanza, que le alabes, que le adores, que le cantes, que lo tomes en cuenta. A veces ni en cuenta, a veces le tomamos, la verdad, vivimos en un mundo de mucha carrera, pero para que le tomes en cuenta. ¿Para qué? Porque tú eres importante para Él. Hemos sido creados con un propósito en la tierra, no nacimos nosotros así de, ay mira, nació una niña, ay qué bueno, no, nacimos con un propósito, Dios tiene planes para cada uno, no hay un hijo que le sobre, como a nosotros no nos sobran los hijos, así mismo Dios no le sobran los hijos, Dios los ama, es un amor perfecto, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y estemos conectados con Él. Lo más hermoso, hermano, cuando nos conectamos con el Señor, podemos pasar lo que podamos pasar, pero sabemos que no hay pérdida. No hay pérdida. Y eso nos da una tranquilidad, porque el ser humano siempre está pensando en la pérdida. No, me va a pasar esto, y si voy ahí se me pasa esto. Vive en un constante temor, mas sin embargo el Señor ha cancelado todo eso. Esa es la deuda que nosotros teníamos. Solamente quiere que tú te conectes con Él. ¿Y cómo estamos usando? Pues la oración. Y yo ya vamos a terminar, pero voy a leer esta exhortación que nos da hoy el Señor a través de Colosenses, estos libros que son cartas del apóstol Pablo a la iglesia para que se prepare para este tiempo, como todos los tiempos, por supuesto. Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando con ella en acción de gracias.
Sí, porque a veces la oración de nosotros es, Señor, dame, todo dame, yo quiero. No, sí, no, con acción de gracias, Señor. Vamos a... Sí, porque a veces como hijos, sí, ay, Señor, yo te pido, no, y tú hasta le damos el proyecto a Dios, Señor, haz esto y esto y esto, ¿qué tú vas a mandarle a Dios? Con tu papá tú no hacías eso. Papá, ¿tú crees que esto? Uno trataba con mucha, como para ver cómo. A veces iba con la mamá para que la mamá fuera con el papá. Pero tú puedes ir directo al papá. Tú puedes ir directo al papá. ¿Por qué? Porque así dice el Señor, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador, es el que media, el que está en el medio. Y tú estás, Padre, ay Señor, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Es que a veces le cuesta mucho trabajo a la gente, tú sabes, entender el misterio de esa Trinidad. Les cuesta trabajo decir, ¿cómo? Los tres uno no puede. No. Es el mismo. Jesús tuvo que irse para mandar su espíritu, para que su espíritu esté en todos. Pero tuvo que hacer eso. Para poder repartirse en todos. Y ese espíritu que está en nosotros clama, Abba, Padre. Clama. Así Jesús, vamos a ver ahí todos los 4 evangelios, que Jesús nada más que habla del Padre. Yo oro porque el Padre me pone, yo hago este milagro porque es el Padre. Oye, todo el crédito siempre se lo dio al Padre. ¿Para qué? Para que vieran que así es como funciona el Señor. Que le demos todo el crédito al Señor. Dice aquí, y vamos a volver a leerlo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí estaba preso el apóstol Pablo, de las montón de veces que tuvo que preso y cuántas cosas le pasaron. Mas sin embargo, él dice, también para que la palabra siga extendiéndose. El misterio, el conocimiento de Dios, no el conocimiento ese vasto que teníamos Dios, un ser perfectísimo, creador del cielo y de la tierra, que lo leíamos así de carrerita, pero sin analizarlo lo que estábamos diciendo. Dios quiere que nosotros le entendamos quién es Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Dice: No es el 2. Sí. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, que podamos nosotros funcionar en esa fe. El apóstol Pablo siempre, vas a encontrar aquí en todas las cartas, que él se mantenía siempre orando por el pueblo. Siempre estaba orando. Oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Siempre estaba orando. Para ellos eso era, pues, no un sacrificio. A veces para gente es sacrificio. No, hermano, que se haga parte. Es esencial en nosotros. Dice en Santiago 5:16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. El miércoles aquí oramos unos por otros. Vienen necesidades, es parte integral de las reuniones de los santos. Orar unos por otros y por los que están lejos. Dice, para que seáis sanados. Por eso, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahí lo dice. Porque Elías era hombre, sujeto a pasiones, semejante a nosotros. Elías pues se enojaba. Elías pues que no se enojó muchas veces, Elías. Y hasta hubo un momento que tuvo hasta miedo cuando huyó de Jezabel. O sea que vamos a ver que él tenía sus pasiones, era un hombre apasionado. Era un hombre que cuando no le gustaba una cosa, porque a Dios no le gustaba, él lo daba a conocer.
Él no lo disimulaba. Cuando enfrentó a los profetas de Baal, 850 profetas, y los degolló. ¿Por qué? Porque estaban desvirtuando completamente a Dios y levantando a Baal. Y él dijo, no, eso no, a eso no. Y él solo los enfrentó, no les tuvo miedo. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones igual a las vuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y después otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Queriendo decir, él era un hombre limitado, sujeto a pasión, una persona limitada, que a veces la pasión, el enojo, él era muy celoso de Dios, y él le enojaba ver eso. Pero más sin embargo, oró fervientemente porque era necesario que el rey Acab entendiera el poder de Dios. Y Dios mandó sequía a la tierra. 3 años y medio no llovió. Y se empezaron a morir los animales, todo empezó, imagínate, no había agua, y todo se empezó a morir. Y entonces después, cuando ya aprendió Acab lo que Dios quería que aprendiera, entonces Elías volvió, Señor, se abren las ventanas, pero no fue así. No, él se puso ahí en el monte ahí Carmelo, ahí pues a orar, y ahí está el mar Mediterráneo. Y él se puso a orar 7 veces. Se paraba y le decía al siervo, mira a ver si ves alguna nubecita. No, no hay nada, ni una nube. Y volvió otra vez a orar. Dice que él se ponía como par en las judías. Otra vez orando y orando. Ve a ver si ves algo. No, nada. Y ya a la 7ª oración, dice, veo una nubecita del tamaño del puño de un hombre. Dice, pues a correr porque viene lluvia. Oye, yo una nubecita de tamaño puño, aquí no va a haber llover, aquí no hay lluvia. A correr porque viene la lluvia, pero tuvo que parirla, la tuvo que orar, la tuvo ahí porque Dios le dijo, y a los 3 años y medio da la palabra para que se abran las cataratas de los cielos. Y llovió a cántaro, él salió corriendo y llovió a cántaro. Un hombre lleno de pasión, pero aquí lo vemos que no perdió la fe, porque si Dios me dice a mí, ora solamente para que haya lluvia, yo en la primera orada pienso que va a haber lluvia, y no, 7 veces. Y Dios mandó la lluvia, porque Dios siempre está probando la fe nuestra, a ver si le creemos, porque es una virtud la fe, es un fruto del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Santiago. Y para terminar, 1 de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, como hacemos aquí. Hemos visto gente que, situaciones legales, muchos dicen, no, estas cosas legales Dios se mete en todo, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, todo es de Él. Y para Él. Lo que nosotros tenemos que creer que sí. Y dice, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Cada vez que alguien pues te hace la vida, como dicen aquí, a cuadrito, ¿no? Comienza a desarmarlo. Empieza a orar por esa persona. Pero no lo mandes al fuego, ni lo mandes allá al otro, no lo mandes allá al infierno, como dice, no lo mandes al Seol. Empieza a bendecirlo. ¿Por qué no? A lo mejor necesitas tú esa bendición, porque hay mucha gente que le hace daño a uno. Comienza a desarmarlo. Y ahí dice, y da acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Por eso oramos siempre por los gobernantes y pues es importante que nosotros oremos por los gobernantes, que levantemos en este día pues ese testimonio. Así que en esta mañana pues estamos nosotros pues entendiendo que es hora de que su pueblo se abra
completamente para tener esa comunión. 4 formas que ha tenido el Señor, que nos ha dado a nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjense que es tan importante que en Apocalipsis dice que Dios añadirá incienso a la oración de los santos. Mira qué importante. Y cuando vienen esas copas que están llenas del incienso de la oración de los santos, ¿ve? Va a ser derramada sobre la tierra y es donde se va a comenzar a hacer muchas cosas. Es muy importante la oración de los santos. Es muy importante que nosotros tengamos este entendimiento. Mucha gente, yo sé que hablan de política, que esto, que lo otro. Yo sé que eso es parte integral del ser humano. En la situación que estamos, los judíos allá hablaban de que Roma y que mira qué situación estaba. Pero el asunto de nosotros ahora es que empecemos a tomar conciencia de que el Señor va a hacer muchas cosas y va a usar nuestra oración. El Señor va a usar nuestra oración, vamos a empezar a bendecir a los que nos maldicen. Y los que te maldicen a ti, ni tengas temor, porque dice que esa maldición se convierte en bendición. Así que ni eso tienes que preocuparte. El Señor lo transforma todo. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Yo voy a orar al Señor que, como dice, el Señor derrame espíritu de oración sobre la iglesia. Sobre todo su pueblo, que derrame espíritu, así lo dice en la Escritura, Él derramará espíritu de oración, espíritu de alabanza, espíritu de entendimiento, del amor a las Escrituras, amor a su palabra, y que esa palabra se haga vida en nosotros, que es lo más importante y lo que hemos dicho hasta ahora. Así que vamos a darle gracias. Padre, Señor, estamos poniendo en esta mañana, Padre, esta bendición que tú has traído a través de, Señor, del conocimiento que lo leemos desde Génesis, Señor, con tantos ejemplos preciosos hasta Apocalipsis, donde dice que ese ángel, Señor, echará incienso, más incienso a las oraciones de los santos, para que se concrete todas aquellas cosas que tú tienes preparadas de antemano, Señor. Y esto está hablando de las copas, esas copas de oro. Señor, es el testimonio perfecto que tú estás preparando. Y en esta mañana, Señor, queremos que tú derrames ese espíritu de oración, de adoración, de contacto, de comunión contigo, de que te conozcamos, Señor, de que la escritura no sea solamente letra y papel, sino que sea una escritura comible, que esté en nosotros, que sea parte integral, Señor, en nuestra vida, Padre. Que nuestro corazón realmente rebose de gozo, pero de un gozo, Señor, que solamente viene de ti, no un gozo que nos da aquí permanentemente, Señor, un gozo que pasa por las situaciones, sino un gozo permanente, Padre. En esta hora, Señor, yo declaro, Padre, esta verdad sobre tu pueblo. Yo declaro, Señor, de que todas las cosas que están escritas aquí, que la hemos leído, se hacen vida en cada uno de nosotros. Señor, enviamos esta palabra a los que están lejos, a los hermanos, Señor, que no han venido. Ahí enviamos esta bendición, ahí donde están ellos, Señor. Padre, los que están pasando enfermedad, Señor, los que están en los hospitales, Señor, que están en una necesidad, buscando, Señor, lo que es ese espíritu de vida, porque necesitan la vida, Señor. Revélate a ellos, Padre, en esta hora. Señor, ahí oramos por los gobernantes, Señor, de esta nación y de todas estas naciones, Padre, donde tu palabra está siendo perseguida, donde tanto pueblo tuyo está siendo masacrado, está siendo destruido, Señor, aún inclusive crucificado, Señor, haciendo un juego, Señor, de lo que es una verdad tan grande, Padre. Estamos enviando esa palabra a todas estas naciones que están pasando por esa necesidad, pero ahí se mantienen firmes, Señor, ahí los que se siguen reuniendo, Padre, orando, Señor, y declarando la verdad tuya, que tu reino no tiene fin y que tu reino, Señor, ha sido establecido en base firme, porque tú eres la roca viva, Señor. Y nosotros oramos por todos ellos, Señor. Y oramos por todos mis hermanos, los que están aquí, por todos los familiares y todos los que están lejos y todos los que no te conozcan, para que te conozcan, Señor. Hay tanto por qué orar, hay tanto por quién clamar, Señor, que no estemos nosotros, Señor, ignorantes de todo eso, sino que seamos hijos sabios, entendiendo los proyectos tuyos y entendiendo por qué razón estamos aquí en este día, en este planeta Tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, Señor, con todos los planes que tú tienes para cada uno, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque
Estas son lecciones que necesitamos, Señor. Y en esta mañana te bendecimos a ti, Padre, porque aquí estás en medio nuestro, Señor, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, Señor, y para amarte, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermano.